Hola, muy buenas noches, amigos de la 105.1 FM Radio Vida. Ya estamos entrando a las dos plataformas, tanto en el Facebook y también en el YouTube, Ojo, que en el YouTube también estamos ahí tirando algunos factitos bien importantes. Y esta noche seguiremos con el tema de la semana pasada. Yo creo que nos quedamos bien empicados, ¿verdad? Porque más aristas que se tienen que ver sobre la cuestión de la religión. Lo que sí pudimos hacer es que cumplimos aquí con toda la comitiva de decirles cuál es la religión verdadera. El tema general se llama la religión que nadie quiere practicar. Sí, ese es el tema general, la religión que nadie quiere practicar, basado en Santiago 1:27, ¿verdad? Por ahí estamos. Ahorita nos vamos a enfocar, pero hermanos, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo la pasaron en la iglesia? ¿Cómo estuvo su trabajo? Bueno, pues preséntense aquí con la gente. Buenas noches nuevamente. Gracias a Dios y gracias a quienes hacen ese tiempo lo posible porque todo esto suceda. Gracias a ti que nos estás sintonizando. Gracias porque en algún momento del día puedes sintonizar o escuchar estos podcasts. También puedes comunicarte por teléfono a cabina 753-537-1701. El WhatsApp, por si quieres enviar un WhatsApp, 753-177-54, Radio Vida. Aquí estamos a tus órdenes. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Mi nombre es Miguel y es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llevar a todos ustedes la palabra de Dios, tratando de poner nuestro granito de arena y poder convocar a más personas, ¿no? Que puedan degustar de la escritura, ¿no? Que hoy nos hace falta a todos. Yo creo que nos hace falta seguir profundizando en el corazón de Dios, ver qué es lo que nos dice, ver qué es lo que nos tiene y sobre todo, pues, yo creo que lo más importante es unirnos a Él, estar unidos a Él, ¿no? Que es lo que nuestra alma, digamos, anhela y en la cual, pues, se embona perfectamente. Así que doy gracias a Dios por eso y contento de estar acá. Bueno, pues seguimos con el tema de la semana pasada. ¿Alguien quiere aperturar un comentario acerca de cómo nos quedamos? ¿Se perdieron? ¿Nos reenfocamos? ¿Cómo ve? ¿Alguien se acuerda o quiere empezar con algo? Pues mira, estábamos viendo las diferencias entre el cristianismo del templo y el cristianismo de la comunidad. Hay personas, o habemos personas que todo lo hacemos así como en el templo. Un convivio en el templo. Algunas iglesias estilan el bautisterio en el templo. Todo en el templo. El Día de las Madres en el templo. El Día del Padre en el templo. Todo nos hacemos como así como... Hay un libro que decía el templismo, ¿no? Pero nos olvidamos de salir allá de esas cuatro paredes. Y entonces nos convertimos... templistas y nos convertimos en personas que adoramos a Dios con el corazón, pero no en la acción. Entonces hay una manera en que yo distingo, que hay una manera de... Hay una manera de adorar a Dios. Hay dos formas, ¿verdad? La que adoras a Dios con el corazón, con los sentimientos, con la pasión, con tus emociones, con tu alma, con tu mente, con todo lo que tienes internamente. Es una adoración personal. Pero luego la otra adoración a Dios es poniéndose en acción, yendo a los perdidos, yendo al necesitado, yendo a las cárceles, yendo a los panteones, no, también, yendo a los... Para dar consuelo. Para dar consuelo, vamos a los hospitales, yendo a los niños de la calle, yendo a los perdidos, centros de rehabilitación, yendo a los policías, en fin, es otra parte de adorar a Dios. Entonces, algunos... nos perdemos en la adoración y los centramos más en lo interno que en lo externo. Y no quiero decir con esto que es malo adorar a Dios en el templo, que vayas un día, que prediques, que ahí en el templo, que puedas cumplir con tus obligaciones cristianas como parte del cuerpo de Cristo. Pero acordémonos siempre que cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto, la palabra clave de Dios era: déjalos salir, así, para que me sirvan. Afuera, ya no adentro. Entonces, hay una parte de la iglesia que lamentablemente nos hacemos así como indiferentes a las necesidades de la sociedad.
¿Cómo ves, hermano Miguel? Sí, de hecho, agarrando un poco lo que comentaba respecto a los hebreos, precisamente Dios los lleva a una tierra inhóspita en el sentido de que había un degenere, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Israel, en este caso los hebreos, en un principio iban a ser introducidos en una tierra que era ajena totalmente a lo que el Señor les había dado, pero el Señor tenía ese propósito de que ellos se pudieran inmiscuir dentro de la tierra de Canaán, porque hay que dejar claro que la tierra de Canaán era una tierra muy turbulenta, ¿no? Pagana, religiosamente pagana, y sobre todo que tenía ciertas prácticas que después el Señor las condena, ¿no? Ya sacrificios humanos, etcétera. Entonces era todo un desafío, un reto. Hoy ya no nos manda el Señor con esa campaña militar, ¿no? Pero nos manda una campaña militar en un aspecto espiritual, ¿no? En este caso manda a la iglesia a que se pueda inmiscuir, ¿no? Dentro de los terrenos donde pues la iglesia no florece en el sentido que podemos darle de reproducirse, ¿no? Vamos, y a ver, aquí hay un principio muy claro también. Cuando el Señor le dice a Adán y Eva, reproduzcanse, ese mandato es la vía del desarrollo de la propia creación de Dios. Ahora la iglesia también tiene un mandato muy parecido a eso, que es multiplíquense, pero en la fe. Entonces la iglesia, como ese principio y como ese mandato ahora a la luz del Evangelio, es que nos vayamos y que podamos reproducirnos a través de esas tierras inhóspitas. De hecho, Jesús dijo: y van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a dar testimonio de que lo hicieron en Jerusalén. Una vez que esté ahí, después te vas a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Y aquellos hombres de Dios como Pablo y Pedro y todo, algunos no lo entendieron expresamente, no querían salir de Jerusalén, pero Pablo... Tuvo que llegar la persecución, de hecho, para obligarlos a salir, a los primeros cristianos. ¿Y cómo llegaban? ¿A qué punto de que la sociedad de aquellos tiempos decían: estos hombres que trastornan el mundo entero? Así es. O sea, que los volvemos de una manera hacia Dios y que van trastornados por Dios. Así es, causando una revolución. Una cuestión que no les daba temor perder su vida por causa del mensaje. O sea, las implicaciones que le traía decir soy cristiano no las tomaban en consideración, sino tomaban en consideración lo que era Jesús. Y obviamente hablar lo que Jesús es. La semana pasada hablamos acerca de que este comentario, que es este cliché, que es un cliché, el decir que todas las religiones son buenas o todas las religiones salvan, es un cliché mal enfocado. ¿Quedamos de acuerdo en eso, hermano? Sí, claro. De acuerdo. Ok, lo analizamos y quiero analizar a la luz. ¿Por qué no estoy de acuerdo con todas las religiones? Por una sencilla razón. El cristianismo presenta a Jesús como el único medio de salvación según Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Punto final. El Islam no. Jesús es un profeta importante, pero no Dios ni hijo de Dios. Mahoma es el último profeta. El judaísmo dice: no hay Trinidad, no hay un Mesías, espera otro. El hinduismo y budismo, politeísmo, no teísmo, reencarnación y resurrección, nirvana, más cielo e infierno. Nada que ver con Jesús. Lógica básica, principio, no de contradicción. Si A dice Jesús es Dios, B, Jesús no es Dios, no pueden ser ambos 100%. El problema de la unión hipostática, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos esto. Nosotros como cristianos, aunque no entendemos a plenitud 100%, y no hay ninguna que te la vaya a explicar, la Trinidad es el término más acercado a la manifestación de un Dios trino. Pero decía Pablo, grande es el misterio de la fe. Pero lo poco que se sabe es que fuera de Jesucristo no hay salvación. No, y es que hay muchas cosas que no se pueden comprender. ¿Me puedes explicar, alguien que comprenda el sol? ¿Cómo está ahí, no? O no sé si me pueden explicar o puedan comprender por qué la luna y las estrellas, por qué el agua. O sea, no hay cosas que Dios hizo y que no se pueden comprender. Que los científicos intentan investigar porque el hombre es curioso y se mete, pero jamás se pueden comprender muchas cosas. Asimismo, no podemos comprender. Lo cierto es que sí podemos tener fe, que podemos creer y confiar en que Dios encarnó en Cristo, el corazón de Dios encarnado en Jesús. Así es. Eso sí lo podemos comprender, como padre, como hijo, como nosotros, que nosotros somos padres. Así es. Pero que también somos hijos también al mismo tiempo y somos las mismas personas.
Entonces, aquí hay una cuestión más de que si lo comprendemos, porque hay cosas que no podemos comprender. Yo tengo ganas de el día que podamos estar allá en el cielo, quiera Dios nos permite estar ahí, y de verdad hay muchas cosas que quisiera uno preguntarle a aquellos hombres de Dios, que seguramente allá los vamos a ver, a Isaías, a Jeremías, a todos esos hombres de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y creo que tendríamos algo que preguntarles a ellos, ¿no? Pero mientras que estemos aquí en la tierra, no se trata de comprender, se trata de obedecer. Y la obediencia, adorar a Dios con el corazón, pero adorarlo poniéndonos en acción. ¿Cuánto les gusta el debate de cuál es la religión verdadera? ¿Cuántos años creen que tenga este debate? Siempre ha tenido. Desde que inició, yo creo, haciendo la comparativa con el cristianismo, pues desde que el cristianismo surge, ¿no? O sea, es una comparativa de 2000 años. Tenemos también en cuenta un poquito la cuestión de los anteriormente, cuando había una cuestión de guerras entre imperios, había ciertos protocolos cuando conquistaba, por ejemplo, Esparta, Grecia X, había protocolos de no atacar los santuarios, de respetarse la religión, los dioses de cada uno. De hecho, ese pecado se llamaba el pecado de sacrilegio. El pecado de sacrilegio es meterte a un lugar sagrado, pisotearlo, hacer cosas. No, lo que hizo Antíoco Epífanes con los judíos cuando les hace sacrilegio. Entonces había ciertos protocolos de respeto, respetar a los niños, las mujeres y los lugares santos. Pero desde aquel entonces ya había esta cuestión de quién es el Dios mejor. Pero nosotros creemos firmemente que el Dios que se le manifestó a los israelitas es el Padre de Jesucristo, y que ahora Jesucristo es la revelación última de ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No sé qué opinan ustedes. Totalmente, yo coincido con eso. Yo creo en ese Dios, en el Dios eterno que se transporta en el pasado, en el presente y en el futuro. El Dios sempiterno. Así que yo no tengo ninguna duda con eso. Es cierto que no todo lo comprendo. Mi comprensión es limitada. O sea, que lo que podemos decir es que a pesar de que han surgido siempre existe, hay un solo Dios. Sí. Sí, yo creo que hace escasos segundos hablaba de las corrientes religiosas, ¿no? Hinduismo, islam, judaísmo incluso. Yo sí podía hacer una diferenciación con la fe cristiana, porque en la fe cristiana se expone Dios asumiendo una humanidad y dando su en este caso su vida en pos de la gracia, ¿no? O sea, en pos de los hombres, para que por medio de esa gracia puedan ser alcanzados. Algo que es muy distinto a las demás religiones, porque si nosotros ponemos a analizar, la ofrenda sigue vigente, las obras siguen vigentes, las cuestiones estéticas siguen vigentes, las cuestiones ceremoniales siguen vigentes. Entonces vemos que estos elementos que quieren o que pretenden alcanzar a Dios siguen vigentes en las demás religiones, no así en el cristianismo. Nosotros partimos desde la base de que Jesús ha hecho su sacrificio completamente. Eso que está diciendo, hermano, es bien importante, ¿eh? Adelante, hermano. No, ya termino nada más con esto. El hecho de decir que nosotros partimos de esa base. No, nuestra base no es el ofrecimiento del sacrificio, sino más bien el ofrecimiento del sacrificio de Dios hacia nosotros. Porque al final el efecto del sacrificio repercute obviamente en nuestras vidas, y es lo que nos permite a través de la vida de Jesús estar unidos a Él. Y que después da origen a un servicio, pero de gratitud. Exactamente. De gratitud, o sea, por agradecimiento. Pablo decía, de gracia recibí, doy de gracia. Sí, entonces por gratitud cobra un sentido distinto. Sí, y a todas las demás, quiero mandar un saludo aquí a un fan destacado. Les manda saludos a ustedes, hermanos, a la mesa. Quizá tenga los días adelante de conocerlo. Me dijo, écheme una llamada, quiero platicar. Se llama Hortensio Medina. Dice que está atento a él no escucha por la 105.fm. Él no está en Facebook ni en YouTube, pero está aquí en la radio. Dice que es de Guerrero, pero está viviendo en este momento, trabajando aquí en las Araucanas. 755-104, nos dio el teléfono por ahí. Señor hermano Hortensio, señor Hortensio, no sé cómo decirle, pero después yo le hago una llamadita. Y gracias por estar pendiente. Y así como él, créanme, hermanos, que muchas personas escuchando, y por eso hay que prepararnos para que la gente tenga una palabra de vida, como dice el programa. Totalmente. Una palabra de vida, porque la gente habla. ¿Cómo ven el argumento de la cantidad? ¿En qué consiste el argumento de la cantidad? De repente ha habido religiones en ciertas épocas que han sido más que otras. Por ejemplo, el hinduismo tuvo cierto auge,
¿Y qué podemos decir? Que la que tiene más es la verdadera, porque a veces el argumento de la cantidad y hoy en día esa presunción de algunos pastores pasar un video, ojo, no estoy generalizando, pero a veces pensamos que donde está la cantidad, ahí Dios se está moviendo, o es donde está Dios verdaderamente moviéndose. Este argumento de la cantidad es muy usado porque nuestro sentido común en el ser humano es, si crece está Dios, si no crece no está Dios. Y cómo la Biblia aborda este argumento de la cantidad, porque también de aquí vamos a encontrar 3 elementos por lo regular que yo encontré acerca de cómo a la gente pertenece a una religión. Número 1, la experiencia personal. Sentí a Dios, sentí paz interior. La otra, la tradición familiar o cultural. Es donde las personas se transmiten una religión. La otra, argumentos racionales, la que le cuadra más, la que yo siento que es la más mejor, la más bonita, ¿verdad? Y la número 4, aquí están ya fuera los otros, que es el rechazo a todas, que es el ateísmo y el agnosticismo. El gnosticismo, sí. Yo, voy a retomar tantito lo que decía el hermano hace un momento con respecto de Cristo. Cristo es una profecía. No es algo que surgió sin que no hubiera un anuncio previo a su existencia. Todo el Antiguo Testamento nos profetizó la venida del Mesías, del Dios encarnado, ¿no? Nunca fue oculto esta condición. Y previo a que Cristo tomara forma de hombre, o Dios tomara forma de hombre en Cristo, hubo un silencio de Dios en aquel tiempo, ¿no? Donde se calcula que son 400 años y se le conoce como los 400 años de silencio de Dios. Y de repente nace el Mesías tan esperado, ¿no? Al que esperaban los judíos. Y guiados por hombres que estudiaban la ciencia de aquel tiempo, los antropólogos, los astrólogos que iban siguiendo la estrella, ellos fueron dando como testimonio del nacimiento. Y previo a esto, también la voz que gritaba en el desierto, ¿no? Juan el Bautista. Entonces, todo esto fue calculado por Dios. No fue una novedad para todos, para toda la humanidad, para el Antiguo Testamento. Ellos profetizaban la venida. Nosotros, ya no nosotros exactamente, literalmente, sino los que estuvieron en aquel tiempo en el nacimiento de Jesús, ellos dieron testimonio del nacimiento de Jesús. Y ellos pudieron ser privilegiados por ver los milagros que Dios hizo en Jesús. Cómo levantaba muertos, sanaba leprosos, y Jesús mismo lo dijo: si no creen que soy Dios porque yo se los digo, crean que soy Dios por lo que estoy haciendo. Entonces, siempre la existencia del Dios creado en Cristo nunca fue ocultado ante los ojos de la sociedad, de todas las generaciones. Y entonces nosotros tenemos el privilegio de creer en Él, porque esa fe murió Jesús hace 2000 años aproximadamente, pero no es como el tatarabuelo de nosotros, que ni sabemos quién es. El tatarabuelo de nosotros, ¿quién es tu tatarabuelo? No, se perdió. Mas sin embargo Jesús no. Jesús murió hace 2000 años y hoy se sigue hablando de Jesús tal cual, como hubiera sido ayer. Claro. Y nosotros ya un día no vamos a estar aquí en Radio Vida porque Dios nos llama a su presencia, y en este mundo tal vez nuestros hijos o la juventud que viene atrás de nosotros en la iglesia, tal vez ellos van a tomar esos espacios y ellos van a seguir hablando del Jesús vivo, del Dios que resucitó de entre los muertos con poder y gloria, ¿no? Y ellos van a estar entregados en su fe, en su alma, cuerpo, corazón y todo su ser, metidos en esa fe. Sí, no es así como las otras religiones. Yo no quiero decir con eso que somos la verdadera. No. Porque la verdadera es la pura y sin mancha. Claro. La que no se deja contaminar, la que camina en la santidad del Señor y la que entra en el proceso de la santificación. Y sí, los Santiago resume los 3 elementos básicos ahí. Sí, entonces Dios reconoce a esa iglesia pura y sin mancha, purificados en el Espíritu, santificados en el nombre del Señor,
creados para Dios y por Dios y para su gloria y su honra. Así es. Sacados de la mugre, de la incredulidad, de donde hayan sido sacados, pero luego esta iglesia es la que va a ver al enfermo, a la viuda, al huérfano, al que se mete a la sociedad, no se queda en el templo. Exactamente. No se queda entre las cuatro paredes, sino ve más allá de eso, porque como a los hebreos Dios les sacó de Egipto y los rescata de esa esclavitud, pero con la condición de que le iban a servir. Y esa es la parte, que Dios nos rescata a nosotros de las cadenas del pecado, pero con la condición de que le vamos a servir, y le vamos a servir no por obligación, sino por amor. Así es. Hace un tiempo platicando con un amigo, ¿no? Al que él se llama Ángel, que le mando saludos si nos está escuchando, si nos va a escuchar próximamente, ¿no? Y me decía que, oye, ¿por qué tú eres cristiano? Y ya le dije, pues por esto y esto, ¿no? Es una serie de cuestiones. Ok, dice, pero tú crees que no eres cristiano. Yo creo que tú eres cristiano porque vives en Latinoamérica. Porque si vivieras, por ejemplo, en Arabia Saudita, serías musulmán, muy probablemente, pues sí lo sería. O si viviera en India, posiblemente, muy probablemente sería hinduista. Pero a ver, ese argumento no es del todo sólido. Suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte. Muchos lo hacen. Pero no suena de todo sólido porque, primero, la zona, por lo menos la franja, lo que viene siendo el Levante y lo que viene siendo Arabia y lo que viene siendo el norte de África, desde tiempos antiguos, antes que llegara el Islam, fue cristianizado. Entonces era una tierra cristianizada desde antes de que incluso emergiera el Islam, ¿no? El Islam emerge también con fuerza porque tenía un poder militar muy fuerte, ¿no? Entonces yo solamente hago esa pregunta: ¿en qué zona del mundo, ¿no? ¿En qué zona del mundo en qué zona del mundo una religión mayoritaria en cualquier país, ¿no?, permite que otras religiones puedan profesar su fe públicamente, ¿no? Y aquí la respuesta es sencilla: solamente en Occidente, donde domina el cristianismo. Es que hay un efecto en varios de los países, incluso en el hinduismo tenemos un nacionalismo muy, muy arraigado. En la India, por ejemplo, el Islam no se diga, el Islam manda el propio Corán. O sea, es una teocracia. Es obvio que, por ejemplo, ahí no va a emerger de la forma, ¿no? Con todo respeto a tu amigo, aquí el argumento es contradictorio. ¿Tú eres cristiano? No. Ahí está. Yo lo que o sea, si tú vives en Occidente y no eres cristiano. Exactamente. Yo ahí lo que podría decir y lo que le había comentado es, en el buen sentido, Lo que sí le podría decir fuerte es que si tú nacieras allá, tendrías que ser allá sí fuerte, porque las religiones echan raíces tan fuertes que se arriman a la política, y desde la política, uniéndose, ya establecen como un poder absoluto. El que nazca aquí tiene que ser Islam. Y eso sí sería algo 100% casi seguro que en otro lugar lo fuera. De facto sería, ¿no? Pero al final es la cuestión política que presiona a que se vuelvan al Islam. Y es una comparativa obviamente que está desproporcionada, ¿no? Pero quisiera hacerla, y no es en el sentido, digamos, tan tosco del término, ¿no? Pero si pudiéramos a competir las religiones, ¿no? El cristianismo, si están en igualdad de condiciones, el cristianismo se los lleva de calle. Por una simple razón, para irnos al corte, porque ya es... Sí, adelante. Ya se viene, ¿no? Hay algo interesante, que es que Jesús y el creyente están unidos íntimamente. O sea, el obrar del creyente, el que está en Cristo, lo hace siempre mediado por la gracia de Cristo que vive en él. Ninguna otra religión tiene esa capacidad, porque el Dios, digamos, que está totalmente ajeno al ser humano, solamente lo ve en una relación lejana, ¿no? Pero podremos decir que en la fe cristiana Jesús o Dios mismo habita en nosotros, es el que nos mueve a llevar palabras de salvación a los enfermos y a los huérfanos. Vamos a un corte y regresamos. Adelante. Estamos aquí tras bambalinas, estamos en una pequeña discusión, ¿verdad? Me da gusto. A mí me da gusto la resistencia. Donde hay resistencia hay crecimiento. Donde hay pensamientos diferentes. Yo decía el domingo en la predicación: unidad, no uniformidad. Podemos ser uno, ¿verdad? El Señor nos llama a ser uno, independiente de las posturas teológicas que lleguemos a tener.
sí podemos y sí se Claro. puede. No permitamos que Satanás nos divida, sobre todo en lo más importante, que sí estamos unidos. Todos creemos que Cristo viene. Amén. Todos sabemos que Él viene. Amén. Y que lo estamos esperando. Bueno, quisiera tomar un factor muy importante. La semana pasada, creo, aquí fue donde nos quedamos. Le dimos una vuelta otra vez. Me gusta cómo fue tomando forma el programa, porque volvimos a agarrar desde el aspecto general hasta el aspecto más interno. Algunos datitos que tenemos por aquí del cristianismo: 2.6, 2.7 mil millones, con un crecimiento del 31 al 32% en el mundo. El Islam, 2.0, 2.1 mil millones, del 25 al 26%, que es el que más crece, pero por natalidad alta, es lo que decíamos. El hinduismo, 1.1, 1.2 mil millones, el 15%. Que también tiene que ver un poquito con la natalidad también. Sí. El budismo, 500 a 520 millones, del 6 al 7%. Y tenemos sin religión, ateos y agnósticos, 900 a 1,000 millones, y creciendo rápido en Occidente. El catolicismo, solo 1,406 millones, creció 1.15%. Creo que tiene que ver mucho con las decisiones, ¿no?, que se tomaron últimamente desde el año pasado. El documento de Fiducia Supplicans. Esta vez con la corredención de la Virgen también hubo una... Desde el creo que es desde el pontífice este argentino Bergoglio. Desde ahí viene declive. Trae una situación muy interna ahorita el catolicismo, que ojo con lo que voy a decir. A mí no es algo que me dé como mucho gusto que ocurre en el catolicismo, porque si tenemos que entender que vivimos en la era de las instituciones. Y aunque la religión de Cristo nunca debió institucionalizarse, el clero romano sí lo logró, y a un peso muy fuerte, sí, incluso teniendo su propio banco. Pero también una cosa, ciudad, y otra cosa muy importante: si alguien pudiera haber levantado la voz contra los problemas de los Terians, las cuestiones del LGBT, era el catolicismo como institución, porque ellos sí tenían bien marcado, ¿no?, el modelo hombre y mujer. Inclusive ahora ellos levantan la voz ante las normas religiosas del gobierno mexicano, las actuales normas que quiere imponer el gobierno actual. Y que es una institución que tiene la fuerza para hacerlo. Y que lo hablan los sacerdotes, los clérigos de alto rango de ellos. Sí. Dicen, sí, nosotros no nos vamos a callar. Haciendo un punto y aparte, las posturas teológicas. Sí, no, claro. O sea, estamos hablando de que de la institución. Que por lo menos gran parte de la ortodoxia cristiana, como el matrimonio, igual el matrimonio por hombre y mujer, fue defendido de manera muy fuerte. Y después vemos hace ¿qué año pasó, hermano? El documento muy polémico de Fiducia Supplicans. Me parece que fue el 2023, si no me recuerdo. Desde ahí empezó un problema, un quilombo fuerte. Ahora la cancelación de la Avenida México del Papa, sí, al catolicismo le pega aquí en nuestro país. Ahora tienen problemas también muy internos sobre el sínodo de la sinodalidad. Así es, que está sucediendo en Alemania, donde obviamente hay una fragmentación también ideológica. O sea, el catolicismo ya tampoco internamente ya no tiene una voz ni un camino claro respecto a las ideologías. Y ahorita también el asunto de que por Lefebvre, ¿no?, está también ya la fraternidad San Pedro. San Pío. Incluso ya van a ordenar sus propios clérigos, obispos, sí, por encima de la autoridad del Papa, y que eso ya es incongruente para la cuestión del pensamiento papista, que el Papa es el que tiene todo la máxima abre una excomunión. Creo que sí. Para mí lo que se viene otro cisma. De hecho lo están viviendo ahorita. Sí. Pero quisiera que ahora, de manera más exacta, regresando al capítulo de 27 de Santiago, donde dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha el mundo. Creo que dimos una pequeña introducción el programa pasado acerca de lo que es la religión y el dolor. Que ahí creo que nos quedamos atoraditos. ¿Y qué pudiéramos decir? Si nosotros vemos que Santiago, al parecer, dice que la religión verdadera tiene como objetivo no quitar el dolor, sino mitigar un poco el dolor de la sociedad en cuestiones de
cierto sector de la sociedad, los más vulnerables, que los más vulnerables, decíamos la semana pasada, sí, cierto. Entonces, ¿qué pasa con esas contradicciones adentro de las mismas religiones, donde en lugar de mitigar el dolor, se presume el dolor, se afila la cuestión del dolor, se apega a la cuestión de los dolores y no ir a la cuestión de la mitigación del dolor? No sé lo que quieran comentar. Bueno, el dolor, entendiéndolo desde las necesidades de estas secciones, de estos sectores de la sociedad más vulnerables, ¿no? Los enfermos, las viudas, los huérfanos, que han sido por la historia más vulnerables. Entonces, ahora yo veo aquí en Santiago que hay dos cosas. Por ejemplo, ¿cuándo nosotros vamos a dejar de vivir el proceso de la santificación, pastor? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a decir, no, ya terminó el proceso de la santificación? Ya que estamos con el Señor. Esa parte, ¿no? Y esa es la iglesia, la primera parte que Santiago resalta. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta. Y luego al final dice, la que no se deja influenciar por la maldad del mundo. Entonces, aquí hay dos partes. Santiago habla de la iglesia que sí acepta a Dios. ¿Cuál? La iglesia que camina en el proceso de la santificación, como dijo Pablo en Filipenses 1:7, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la culminará hasta el día de Jesucristo. Y Proverbios, que dice, los pies del justo son como la luz de la aurora, que va de poco en poco hasta que el día es perfecto. O sea, hasta que Dios nos llame a su presencia, dejaremos de practicar, estar en el proceso de la santificación. Entonces, ¿cuál es la iglesia que sí acepta a Dios? La iglesia que está en un constante proceso de santificación. A través de discipulados, a través de las enseñanzas de los sermones, lo que tú quieras. Pero luego habla la otra parte. Esta iglesia que sí acepta a Dios es la que sabe ayudar al huérfano, a las viudas, en sus dificultades, a los sectores vulnerables. Entonces, es esa iglesia que no se deja contaminar por las condiciones del mundo, por las modas. Por ejemplo, ahorita la hosteria, ¿no? Que es una moda, ¿no? Yo no puedo ver a un hermano en Cristo que se sienta abeja, no sé, o sea, somos llamados a ser ovejas, pero no literal, no en el sentido literal, no vamos a andar amén, sí, pastor, no vamos a estar hablando así. Claro. No, o sea, no somos terian. Entonces, esa iglesia que no se deja influenciar por las modas, porque hoy se ocupan los minifaldas y ahora todas las hermanas en minifalda, ¿no? O las cosas de las canciones mundanas, todo lo que sea del mundo, que no nos dejamos envolver en eso. Entonces, esa es la iglesia que sí acepta a Dios, la que está en el constante proceso de la santificación y la que está haciendo algo por los sectores vulnerables al mismo tiempo. ¿Cómo ves esta parte, hermanos, esta cuestión de en algunas, casi en muchas religiones, esta cuestión de la vinculación a través del espíritu, a través del dolor? No sé si la han visto este fenómeno. De repente en algunos lugares donde se golpean el pecho hasta sangrarse el pecho, otros golpeándose por el brazo, otros sí por rodillas, y estoy hablando de diferentes y muchas religiones que tienen esta cuestión del dolor, ¿sí? ¿Cómo resuelve la religión verdadera que habla Santiago la cuestión del dolor? ¿Cómo lo aborda y cómo lo resuelve, hermano Miguel? Sí, en la propia escritura, en textos anteriores al que estamos analizando, vemos que el apóstol Santiago dice: amados hermanos míos, en el 16, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo buen regalo viene de Dios.
el hecho de que nosotros, y ahorita quiero atender el cuestionamiento del hermano, el hecho de que vayamos a los huérfanos, a los dolientes, es porque el Padre está en nosotros. Fíjense lo interesante que dice, hacedores de la palabra, pero en el versículo 16 dice que nosotros somos engendrados por la palabra, es decir, esa misma palabra que nos engendra, ahora esa palabra se tiene que cumplir en nosotros en la búsqueda de los dolientes, ¿no? O sea, es la religión, y esto creo que no sé si se nos escapó decir o alguien lo dijo, no recuerdo, habla de religarse otra vez, ¿no? Religiere, el significado. Entonces, eso presupone que se rompió la liga, o sea, la unión, la relación se rompe, y la religión es una expresión en su mayor definición, digamos, exacta, es una expresión donde el hombre se quiere volver a religar. Pero lo paradójico de la religión pura y verdadera es que el religarse viene de Dios y no del hombre. Uh-huh. Entonces, así como viene de Dios y no del hombre, así el hombre debe de buscar a los dolientes, a los enfermos que no vienen a ellos. Nosotros tenemos que buscarlo bajo la misma lógica. Fíjate que esto que estás diciendo me taladra en la cabeza algo que Jesús habló acerca de las prácticas que se tenían. En ese caso, los diezmos, los sábados, todo eso. Y Jesús dijo, todo es importante, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, desligaron esta parte que era la misericordia. Sí, me explico. Sí. Es lo que dice el hermano, tiene mucha congruencia con lo que Jesús en una forma práctica le dice a los contemporáneos. Está bien, ¿verdad? Que tengan su dolor o crean que ese momento de hambre, soy más cristiano porque no comí hoy. Me explico, de repente, sí, y luego terminas el ayuno con un platonón de comida, ¿verdad? Oye, no, y lo que decías, pastor, más que el del dolor, aquí estamos hablando del dolor, no del propio. Exacto. Estamos hablando del dolor ajeno. Pero es que a lo que voy es que la mayoría de las religiones quieren ligarlo con lo personal y no es así. Porque hay autoflagelaciones. Bueno, acordémonos de los monasterios. Bueno, ¿no? Hermano, aquel que se pone una bomba y en el nombre de Alá se truena, hermano. Y rompe un avión, ¿no? Sí, y mata miles. Y en lugar de quitar el dolor, da dolor. Da dolor. Sí. Los monjes de antaño se iban a la soledad, al monte, a lo lejos, se aislaban de la sociedad para no pecar, pero se llevaban un látigo porque allá ellos pecaban. Seguramente se masturbaban. Tenían un pensamiento y se golpeaban, no sé, sí. Y se lastimaban. Hoy en día vemos aquí en nuestra cultura mexicana como hay personas que ahorita en este momento ya están preparadísimos para que literalmente los latiguen ahora en Semana Santa. Todos los crucifican. En Filipinas hay unos que literalmente los crucifican, los clavan literalmente. Ajá. Y aquí no se diga, aquí en México también. De verdad, yo me acuerdo que cuando fui niño allá en Iztapalapa, yo tuve la oportunidad de vivir en aquellos años por allá, cuando fui niño, y me tocó ver una procesión. Y sí, se sangran. Sí. O sea se ponen nopales en la espalda No, es una cuestión muy fuerte, porque... Y tú ves las multitudes de personas. Entonces, esa parte donde la persona que se promueve para ser el Cristo de Semana Santa, todo el año está preparándose psicológica, emocionalmente. No comer carne. Eso, ¿no? Y estar listo psicológicamente porque va a recibir los golpes literalmente. Entonces, eso no es la religión pura y sin mancha. No, definitivamente Dios no acepta, Dios la salvación la da por fe. Porque pues Santiago está diciendo, el hermano Jesucristo está diciendo claramente que el dolor, ¿verdad? Tiene que ser a través de esta fe, la fe verdadera realmente lo que hace es mitiga el dolor, o sea, trata de quitarlo, no lo promueve. Yo quisiera traer... Menos lo promueve como si fuera una cuestión... meramente quiero llamarlo de esta manera, que es estigmatizado, ¿verdad? Que como algo muy honorable. Y ahora, antes de que toque el tema, nada más para concluir yo con esto, los sacrificios humanos de niños, de mujeres, niñas vírgenes, es el dolor para ofreciéndole un sacrificio a un Dios. Y con esto yo lo dejo en el aire, ¿no? A ver, ustedes, hermanos, que tienen mucha más experiencia, ¿no?, en la escritura que yo, una escena, ¿no?, que nos narre la escritura en el Nuevo Testamento donde Jesús haya ayunado.
¿Cuáles? A mí se me ocurre una hasta ahorita, que es en desierto, en la tentación. En Mateo 4. No se me ocurre ahorita de pronto no se me ocurre otra narración donde Jesús esté ayunando. Pero fíjense lo importante del ayuno. Y aquí va lo interesante en cuanto a la comparativa de la autoflagelación. Jesús, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Estaba ayunando por el hecho de ser más espiritual? Posiblemente es una consecuencia de. Pero aquí lo que estaba viendo era precisamente la obediencia para que a través de él el hombre pudiera ser redimido y digamos, a diferencia de lo que hizo Adán, que cumplió su propia satisfacción. Entonces Jesús en su ayuno estaba viendo aliviar o estaba proporcionando el alivio de los que iban a creer en él, porque al ser el justo y al ser el obediente, estando en él ya podemos entonces estar delante del Padre con la justicia adjudicada de Jesús en nosotros. Todo sacrificio que nosotros hagamos, como lo dice Santiago, debe de ser para el prójimo. Porque, a ver, y esto es interesante, ¿Dios necesita algo de nosotros, hermanos? Sinceramente. Dice la Escritura, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti. Dios no necesita nada de nosotros. Nada. Los que necesitan somos nosotros de Dios. Y para poder estar más cerca de Dios en ese sentido, tenemos que buscarlo más, obviamente. Pero la pura presencia de Dios nos mueve a buscar y digamos, a aliviar los dolores de los otros que están, valga la redundancia, dolientes, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque nos han vendido a veces, y no digo todos, algunas personas, algunos hermanos, que estos sacrificios de tratar de mortificar la carne es para hacernos más espiritual, cuando en el propio ejemplo de Jesús lo hace con la visión de salvar a otros y de aliviar el dolor de otros, que no precisamente es el suyo. De hecho, ahí muestra la gracia. Y de hecho el sacrificio, el ayuno de Jesús era preparándose para todo lo que iba a venir. No era una cuestión de doblegar su carne, era preparándose, porque a partir de ahí, después del ayuno, viene el bautismo y empieza su ministerio, su caminar hacia Jerusalén, hacia la cruz del Calvario. Sí, una cuestión es que el cristianismo no resuelve el problema del mal, no lo resuelve con una explicación que deja a todos satisfechos. Intelectualmente muchos ateos lo rechazan precisamente por esto. Mucha gente dice, ¿y por qué si está Dios? ¿Por qué hay niños sufriendo? ¿Por qué esto? Es un argumento, es algo que se dice mucho esto, ¿me explico? Sin embargo, la respuesta cristiana no es teórica, es práctica. Porque Jesús dijo, yo sufrí por ti, yo tuve dolor por ti, a mí me duele lo que a ti te duele. Jesús se hace uno contigo. No se hace diferente, no lo hago porque quiero alcanzarte, lo hago porque yo sé que esa es la manera, y fue la manera a través del sacrificio, como decía hace rato el hermano Miguel, y ese rato con la palabra que dejó el hermano Javier, acerca de esos sacrificios. En vano son los sacrificios para acercarnos a Dios. Un sacrificio se ocupó nada más para acercarnos a Dios, y fue el sacrificio de Jesús. De hecho, uno de los títulos que él tenía era un varón experimentado en quebranto, en dolores y en quebranto. Entonces tenemos a un hombre lleno de dolor, un hombre lleno de sufrimiento, pero cargando el sufrimiento en él, a favor de nosotros, de toda la para humanidad. Quitarnos precisamente. Y para mí se me es incongruente que nosotros quiéramos sentir dolor cuando Jesús dice, no, así no es. Yo veo, con todo respeto, ¿verdad? Es más, no respeto eso, con toda responsabilidad digo que es una tontería que te pongas clavos en las manos. Realmente no estás haciendo nada, es meramente ideológico, pensamiento, y lo que único demuestras es que no conoces, ni siquiera te has puesto a leer la Biblia y a darte cuenta que Jesús vino a traer todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora, si llegásemos a sufrir dolor, si llegásemos a tener dolor porque el cristianismo también trae persecución o X, no es porque tú te lo estás buscando, es porque Él va a llegar y ahí sí lo vas a tener que soportar por medio de la fe. Totalmente, sí. Yo coincido con eso, y además, agregando un poco a tu comentario, pastor, es el sacrificio que Dios aceptó. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Y es el único sacrificio que acepta, y de una vez y para todas las edades y culturas. De ahí que nosotros no queramos obedecerlo como humanos. Algunos se acercan a adorarle con el corazón, otros lo ignoran, otros hasta blasfeman burlándose de esas cosas. Se ha visto mucho en las redes sociales, ¿no? Vi una vez
como un hombre vestido de supuesto Jesús, supuestamente como Jesús, y resulta que era homosexual. Entonces, estas cosas de burla, de la blasfemia en contra de Dios, ¿no? Y tantos que han renegado de Dios. Pero bueno, que Dios no nos obliga a creer en Él, eso es una verdad. Nos deja la libertad de que nosotros tomemos la decisión, en parte, de acercarnos a Él. Él me buscó a mí y yo me dejé encontrar por Él. Pero igual puede buscar a otro hoy y ese otro no se deja encontrar por Él. Lejos de buscar y tener un encuentro con Él, se esconde como lo hizo Adán por su pecado, escondiéndose atrás de los matorrales, ¿no? Entonces, ¿qué es esa parte? Que un sacrificio que acepta Dios de una vez y para todas las edades. ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? ¿Confías en eso? Es ya tu condición. Es tu voluntad. Que tu voluntad unida a la voluntad de Dios. Decía hace un momento mi hermano, estando en el huerto de Edén, un hombre, el primer hombre, Adán, haciendo su voluntad. A pesar de que Dios le dijo algo, él hizo lo contrario. 4,000 años aproximadamente después, otro hombre en otro huerto, en el Getsemaní, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo lo diferente. Sí. Aquí la cuestión es, ¿en qué jardín estás? ¿Estás en el huerto de Edén, haciendo tu voluntad, negando las cosas de Dios? O te metes al huerto de Getsemaní, donde te doblegas ante Dios a pesar del dolor que va a venir. Claro. Dios y Jesús iba a padecer un dolor. Nosotros los cristianos no estamos exentos de los dolores, ni de las enfermedades. No, claro que no. Ni de los problemas sociales. Puedes caminar y se hace una balacera y te toca una bala perdida. No sabemos. Con la promesa de que Juan en Apocalipsis dice que ya después en la Jerusalén dice ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá las lágrimas. El dolor un día va a ser quitado realmente de los cristianos. Y es que esa es la finalidad de Dios, quitar el dolor. Entonces, ¿ahora por qué te flagelas? ¿Por qué es ahí la incongruencia, hermano? Es que si el cristianismo como base es, ¿sabes qué? Un día te voy a quitar totalmente todo tu dolor. ¿Por qué buscarlo? Yo creo que el dolor que nos causa a nosotros, no sé, ustedes me dirán si pueden sentirlo o no. A mí me ha pasado que yo he tenido un problema personal de intención, de mentalidad, de mente, de pensamientos. Y al momento me da dolor, pero me duele. Y yo lo he dicho, perdóname, tan dentro de mí y yo tan lejos de ti, perdóname. Y me avergüenza tener un pensamiento equivocado. Cobarde. Un pensamiento cobarde a veces. Lo porque, que sea, sí. Pero esa parte de causa dolor. De desistir, sí. Que yo ya no disfruto. Sí, que es que el cristiano es igual que cualquier ser humano, nada más que la óptica que nos da la palabra de Dios es, no seas cobarde, vívelo, pásalo. Y lo que veo... Cumple tu propósito. Es mi humanidad limitada e imperfecta. Claro. Y yo le digo a Dios, perdóname. Y me he humillado delante del Señor en mi soledad. A veces he agarrado el carro, me meto, o cuando voy y me orillo, y de verdad me da pena conmigo mismo. Sí, pero eso es un dolor personal. Pero eso es humano, hermanos. Ahora, sí. Cuando Dios toca por gracia el corazón humano y camina en esa gracia y se compromete con esa gracia, va al dolor, pero ya no al propio, va al dolor ajeno, a la viuda, al huérfano, al preso, al drogadicto, al alcohólico. Claro. Yo veo un alcohólico en la calle y lo primero que digo, pobre hombre. Y no he podido en algunos casos ver su condición y me da sentimiento, no lástima, porque no es un animal, pero digo, Dios no lo hizo para andar así. Bueno, ese es mi pensamiento. A ver, yo creo que el cristianismo hemos formado lamentablemente en un sistema de valores. Hay algo que se me quedó bien grabado de un predicador que ya falleció, se llama Tim Keller, y tiene un extracto de un sermón respecto a la felicidad. Todos los hombres buscan la felicidad, ¿no? Y pues, los cristianos buscamos nuestra felicidad a Dios. Lo que se me quedó hasta la fecha, porque hace años lo escuché, yo recién empezaba la fe, hace 8 o 9 años, y
él decía que es cierto que Dios te da la felicidad, pero que buscar a Dios para ser feliz es usar a Dios. Y nosotros deberíamos buscar a Dios por lo que es Dios. Puede pasar también en el mismo sentido que nosotros hagamos obras en la iglesia por el hecho de decir, bueno, es lo que me toca. Uh-huh. En eso yo estoy pagando mi salario. O la culpa. O por la culpa, uh-huh. que todavía es peor, ¿no? Sí. Pero sí el hecho de decir, a ver, yo tengo estas tareas porque soy cristiano y porque así pues tengo 10 con Dios, ¿no? Así no funciona la fe. Así no funciona lo que hemos visto en el Evangelio, que es por gracia. Por eso yo le digo, y nos decimos aquí entre todos, si vamos a hacer algo para alguien, ¿no? Siendo parte de la iglesia, lo vamos a hacer con el corazón de la gracia. Porque si lo hacemos con el corazón de la obligación, estamos manchando esa obra, y esa es una obra inmunda ante los ojos de Dios. Un latigazo. Fíjense, hermano, estamos tocando, no es por nada, pero casi da hasta para otro programa, hermano. Y les voy a decir por qué. De verdad, ¿cuántos padres están lidiando con este problema y que la religión no les ayuda a resolver esto? Por ejemplo, han escuchado papás que dicen, yo lo he escuchado, tengo 7 años en casa de restauración, y de verdad hay papás que con la me dicen, pastor, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué con mi hijo? Esa persona o es católico o es bautista en alguna, pero el hecho de que se pregunte eso, te das cuenta que está lejos de Cristo esa persona. Sí. ¿Sí me explico? Sí, Esto es la culpa lo inunda. Exactamente. Esto es profundo, hermanos. Es bien profundo. Porque la realidad, el mundo necesita, el papá necesita quitarse ese dolor, ¿sabes qué? Porque a final de cuentas, ¿sabes qué? Estamos lidiando con una condición. Y quiero leerles algunas posturas para que nos demos cuenta a veces de dónde estamos. Por ejemplo, el budismo, el sufrimiento, le llama dukkha, que es el primer noble, ¿verdad? Y este es el centro de la enseñanza de Buda. Escuchen, el dolor es el centro de la enseñanza de Buda. No voy a leer todo. Hinduismo, el sufrimiento está ligado al ciclo del renacimiento, el samsara y el karma. Tenemos otro, el Islam. El sufrimiento es la parte de la prueba divina que se llama ibtila y de la voluntad de Alá. O sea que él... Vamos a ver el cristianismo, la diferencia. El sufrimiento entró al mundo por el pecado original, la caída, pero Dios no lo quiere ni lo causa directamente, el dolor. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Oh, sí, entonces... El judaísmo, similar al cristianismo en sus raíces, pero con énfasis en la relación dialógica con Dios. Y así tenemos algunas otras tradiciones, pero para que nos demos cuenta que sí ocupamos hablar con esa mamá, con una esposa que se le ve el esposo. Sí, se pregunta, ya no soy suficiente, vienen esos pensamientos y te das cuenta, legalistas, y luego se empieza a autoflagelar esta persona, soy bien burra, si lo hubiera tratado mejor, no estoy sobrepeso y hace una dieta extremadamente rigurosa, que muchos hacen eso, muchos cuando se va, me voy a meter al gimnasio para que me vea, y o sea, el dolor no lo saben trabajar de la manera como Dios quiere, y eso en lugar de acercarlos a Dios, los aleja. Los haces en cierto aspecto, los haces sentir bien consigo mismos. En un momento de mi vida, hace ya 20 años, me hizo recordar todo esto que están platicando, una escena de mi vida, donde mi hijo ve una situación complicada en mi casa. Él ya andaba en los 17 años y se tira al suelo y dice, ya no sé qué hacer, ya no puedo con esto, y llorando. Y yo me acuerdo con mucha exactitud que lo veo, me meto a mi recámara y agarro un cinturón y me empiezo a golpear muy feo yo. Uh-huh. Y esa parte, ¿no? ¿En qué me he equivocado? Uh-huh. Y empiezo yo a buscar una salida a ese laberinto en el que yo me había metido. Claro. Y que no encontraba una salida. Y la salida era esta. Dice aquí, en él estaba la vida, en Jesús, y esa vida era la luz de los seres humanos. Pero ¿qué dice más adelante el mismo Evangelio? Pero las obras de los hombres son malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Acá en Juan capítulo 3, uh-huh. verso 21. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan el Bautista. Él vino a dar testimonio de la luz
para que todos los seres humanos pudieran creer. Ajá. Juan no era la luz, él solo vino a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. Cristo, en su nacimiento. Ya lo habíamos dicho una vez aquí. ¿En qué te has equivocado? Y la respuesta es práctica. En que no te has dejado encontrar por Dios. Te le has escondido. Te le has ocultado. Y que eso es de manera personal. Sí. Y es cuando yo de repente le digo a las personas, yo abordo esto con la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, cuando una mamá me dice esto y que yo veo sus lágrimas de esa mamá, yo le digo, mire, señora, sé que va a ser bien difícil lo que le voy a decir, pero mire, usted no puede dejar de ser feliz por las decisiones de su hijo. Uh-huh. Cada ser humano es individual. Cada persona en su momento tiene que tener lo que estás diciendo, un encuentro personal, pero no queremos. Porque entonces, nuestras obras son malas. Porque son malas y no queremos venir a luz para que nuestras obras sean reprendidas. Para que no sean reprendidas. Entonces, el hecho de que una persona, o sea, yo no puedo dejar de ser feliz por las malas decisiones de mis hijos. Ahora, eso no quiere decir que yo no sea compaginado con el dolor de mi hijo. A mí me duele, pero tiene límites. Uh-huh. Yo no puedo agarrar ni flagelarme, que en este caso, tu testimonio lo que estás contando, y cuántas personas, ahí hay matrimonios así que se pelean y en un desespero de que no saben encontrar, se empiezan a golpear ellos solos, el hombre o la mujer. O se golpean en la cabeza. O se golpean en la cabeza, en la pared. O le pegan de puñetazos a la pared. Porque es un berrinche, No, están enojados y frustrados. Porque no encuentran una salida. Les duele la situación de la otra persona, pero no saben abordar. Porque no quieren estar ahí, pero no saben cómo salir de ahí. La solución es Cristo. Es Cristo, como decíamos hace un momento. Viene la gracia de Dios a un hombre. Ese hombre se llena de la gracia, empieza a vivir esa gracia y después entiende que ese dolor que él vivió, ahora lo están viviendo otros. Y ahora va a los matrimonios que se están quebrando, como el de Javier y Elisa hace 20 años. Y ahora va al drogadicto, va al alcohólico, va al enfermo, al preso. Por la gracia, no soy yo, soy llevado por la gracia de Dios. Porque por mis propios pies no iría yo. Me llamaría más la atención una serie de Netflix, ¿no? Pero no soy yo el que me muevo. Claro. Es la gracia de mí la que me mueve. Es la que me lleva y la que me invita a alejarme de las cosas, a no contaminarme más con este mundo. Claro. Es la iglesia verdadera. Es aquella, no digo que yo soy verdadera iglesia, no, yo no. Que Dios me libre de eso, ¿no? Con temor y temblor lo digo. Sí. Porque es Él. Pero perteneces a una y yo también pertenezco a otra, porque también aquí vemos este cliché de personas que dicen, yo no soy religioso, eres religioso. Sí, pero no quiero decir, que alguien me está escuchando y dice, claro, entonces dice que la verdad. Ya dijimos el programa pasado y se lo perdieron, ahí métanse. Ahí dice claramente que la religión verdadera lo explica Santiago 1:27. Ahí dice cuál es la verdadera. Entonces hay que la verdadera iglesia es la que se deja iluminar por Cristo. Y no hablo de grupo de personas, hablo de una persona. Pero que lo lleva a la práctica. La religión verdadera es la que ejerce la dádiva de Dios. Totalmente. Y tenía, ahorita pensando, ¿no? Analizando un poco lo que decía el hermano respecto a esa culpabilidad, muchas veces también pasa en muchos de los jóvenes que se vuelven en las adicciones, ¿no? Por traumas o por dolores del pasado, ellos piensan que el dolor del presente puede hacer olvidar sus dolores del pasado, ¿no? Su dolor. Exacto, mitigar, y que incluso puede haber una hipérbole en respecto a la conducta, ¿no? Decir, bueno, si mal me fue, pues que me vaya peor, ¿no? Sí. Y aquí entonces vemos como que hay una suerte de decir, ¿sabes qué? Estoy sacrificándome a lo que ahora poseo, por lo poco mucho ahora lo estoy sacrificando para que sea y para que duela más, ¿no? Entonces hay una especie de siempre, y esto es muy importante porque también choca con la cuestión del budismo, es la introspección profunda e ilimitada que el hombre tiene, que se llama egoísmo. Eso se llama egoísmo. Hay un budista que se llama Tolkien, que él dice que para poder ayudar a otros te tienes que ayudar a ti mismo. Pero ¿sabes cuál es el problema de esto?
que si nos basamos bajo esa lógica, nunca nos animamos a ayudar, porque la clave no está ahí. La clave es que nosotros nos ayudamos por medio de la ayuda a otros. Pero ojo, otra vez, saliéndonos del esquema digamos, del esquema de valores. No, esto es muy, muy peligroso y en cierta medida es muy, tiene que ser muy minucioso, tiene que ser analizado muy minucioso, porque si decimos, voy a ir a ayudar a otros para ayudarme a mí, ya estás usando al otro como instrumento para ti. Entonces, aquí hay una línea bien delgada y creo que nosotros como que te quieres justificar, ¿no? Sí, como usar, o sea, los ricos muchas veces hacen eso, ¿no? Voy a darle a los pobres para... ¿Por qué? Porque el gobierno me va a eximir de los impuestos. No, eso ya no es una ayuda, ya no es una gracia. De hecho, tocamos un poquito el tema la semana pasada de aquellos que llevan la religión a las asociaciones civiles, llegan a ser grandes consorcios de ayuda supuestamente, y los fundaciones. De hecho, voy a mencionar uno aquí en México muy mencionado, los Legionarios de Cristo, que supuestamente ayudaban a los niños, a los huérfanos. Y este hombre se le acaba, es una serie en HBO, el Padre Maciel. El Padre Maciel, una putrefacción de ser humano. Este hombre murió calientito, protegido por el Vaticano. De hecho, hasta la fecha sigue ingresando millones de dólares al año por medio de sus fundaciones. Y este hombre, pues Juan Pablo lo protegió a capa y espada, lo protegió, murió calientito, nunca vio una prisión. Tenía vidas dobles, por ahí salió su esposa también, en la serie sale su esposa, y no, yo no sabía hasta que me enteré tratando de tapar el problema. Un día mandó a comprar todos los periódicos de la ciudad donde él estaba, tenía mucho poder para que no lo vieran, pero como dice el Señor, todo lo que digan oculto se gritará en las azoteas, ¿verdad? Sí. Y esta cuestión que también tenemos ahorita cercano aquí en Guadalajara, la cuestión de la luz del mundo, que también supuestamente ellos por ayudar dieron terrenos, tienen a la gente, sí, pero este cuate hizo un negocio personal e incluso de tráfico de menores y sexuales. Está detenido. Él se declaró culpable y en Estados Unidos, cuando tú te declaras culpable, no es juego, no es juego, no. Pero lo hacen también para poder negociar un poquito. Todos querían que él se siguiera defendiendo como inocente, castigo, ¿no? Pero él sí lo hizo de esa manera. Y tenemos otro caso, la Madre Teresa de Calcuta, que nunca se tenía una clínica de ella y que están muchas, nunca llegó una investigación que dijera lavado de dinero, pero sí hay muy malversaciones de negocios y en hospitales donde se reciclaban jeringas, y de hecho ella nunca se atendió, pero hasta la fecha sí quedó una mancha muy terrible ahí en esta mujer que aparentemente ligaba el dolor. Véanlo, es una investigación, no es... Tú comentas la parte de este Padre Maciel, de Madre Teresa de Calcuta, pero hay una verdad. La verdad es esta. Dice la Escritura que no se dé cuenta tu mano izquierda lo que de la derecha. Así de sencillo. O sea, no lo dijiste en la iglesia el domingo. Sí. Que no suene trompeta. Así que mira Dios observa lo que le voy a dar a este pobre hombre, No es así. Yo digo que esto no funciona así. A mí me pasa, no sé a ustedes, a mí me pasa que cuando voy en la calle a veces me nace darle a alguien. A veces no sé por qué siento que no me nace y no me siento culpable por eso. Pero no sé si a ustedes les pasa. Sí, claro. Pero hay veces que sí, con de todo corazón, y lo hago bolita y se lo doy en la mano cerrada. Sí, no quiero que nadie lo vea, no, que yo así pienso. Y yo creo en esta parte de que si tú vas a hacer algo en beneficio de alguien, pues nada más no toques trompetas, nada más, y punto, ¿no? A mí me gusta hacer muchas cosas con respecto de las cosas de Dios, y me quiero meter más, honestamente. Había un predicador que se llama Rabbi Hill. Él decía que los mayores predicadores son los predicadores más impopulares que o sea, que no se conocen, vaya, ¿no? Porque no han tenido audiencia, no tienen escenario. Y yo sí lo creo. De hecho, él mismo afirmaba de que él estuvo en congregaciones donde había un real mover del Espíritu Santo, y que nadie lo pudo contemplar como los grandes escenarios, digamos, o los grandes campus, conferencias que se dan muchas veces con televisión y todo, ¿no? Dice, las grandes cosas a veces aparecen
iglesia y sí, en lo menospreciado, porque incluso es bíblico eso, o sea, Sí, lo de lo vil y despreciado. menospreciado. Sí, lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere, digamos, lidiar o relacionarse, ahí pasa y suceden las cosas en las que Dios está preparado pues de antemano. Ahora hace un rato Hay una decía el frase, pastor, ahorita que estás diciendo, hay una frase que dice así: predica el evangelio en todo momento, y solo si es necesario usa las palabras. hace un rato decía el pastor que la gente a veces piensa que porque hay una iglesia grande está el mover del Espíritu Santo. Quiera Dios que todas las iglesias sean grandes, pero porque yo creo que la iglesia Cristo la fundó en la tierra no para que sean grandes o chicas, sino para que almas se salven del ir al infierno. A mí me gusta que mi iglesia crezca, no por presunción, no. Eso no está en mi pensamiento. Es que cada vez que yo veo a alguien que se compromete a meterse a la iglesia, digo, es uno menos. Claro. Uno menos que está encaminado al infierno. Claro, claro. Y si ese se trae a su esposa, ya son dos. Y si trae a sus hijos, ya es una familia. Alejados de la maldad del mundo Y del dolor. y del dolor. Porque cuando llega Cristo a una familia, hermanos, se mitiga mucho dolor en una familia. Digo, el de la tele pregunta. Sí, se mitiga mucho dolor. Creo que el cristianismo sigue siendo la postura más concreta para ayudar a Pastor, una hace un familia. rato te comenté. E incluso si no se llegas a meter de lleno a la iglesia, por lo menos una persona que se congrega mitiga muchos Yo problemas. te platicaba una parte, un día de mi vida, ¿no? Lo que pasó esa tarde con mi hijo, conmigo. Mi hija, una de mis hijas, se pone los audífonos, yo me asomo a su recámara, llorando, oyendo quién sabe qué. La otra diciéndole a Dios, quítame la vida de una vez. Mi hijo llorando ahí, mi esposa llorando en un sillón. Vi todo ese cuadro. Ese fue un día de Varios. muchos días. Sí, sí, sí. Y yo me meto a la recámara, me encierro por dentro y me empiezo a castigar a mí mismo, ¿no? Muy fuerte me castigué. Me llegué a sacar esa sangre, ¿no? No pensando en sacrificarme, ¿no? Yo no quería ver a mi familia así. Quería recompensar. Algo así, no sé, quería salir de ese dolor. Pero ese fue un día. Y llega Cristo a mi vida. Ahorita está mi esposa escuchando, seguramente estará recordando ese tiempo. Pero llega Cristo a nuestra vida y todo empieza a cambiar. No hay magia, no hay misticismo. Ay, gracias. Hay gracia. Hay gracia. Se empiezan a dejar de escuchar ruidos en la casa. Se dejan de escuchar. Ya las alegrías empiezan a venir. De repente chispazos de molestias, gritos otra vez, pero ya no como sin Cristo. Ya no es como sin Cristo. Y así. Y creo que esa parte la están viviendo muchas gentes hoy aquí. ¿Cómo no? Y si me volteara a ver aquí a los vecinos de alrededor, yo creo que más de 2 estarían antes de estar por aquí. Sí. Sí, definitivamente. Estamos con el comentario final y ya estamos caray. hasta 3 minutos. Se nos fue volando el programa. Yo creo que muy buen programa, hermanos, muy bueno. Esperemos, ¿verdad? A ver, mire, quiero decirle a los que nos están viendo a través del Facebook, si alguno de ustedes tiene algún interés en algún tema que quisiera que tocáramos nosotros, con mucho gusto lo abordamos. Aquí hablamos de lo que la gente dice versus lo que la Biblia manda. Sí, hermano Javier, comentario final. Bueno, para todas las personas que me están escuchando, si tienes algún problema emocional, sentimental, psicológico, el problema que tengas, busca a Dios, déjate encontrar por Cristo y deja que la gracia de Dios en Jesús llene tu vida. Y te garantizo un cambio de vida. Pues yo digo que, bueno, mis últimas palabras es que la religión verdadera es aquella donde está la dádiva de Dios y que te mueve a llevar esa dádiva de Dios y ofrecerla a otros, a aquellos que se duelen, a aquellos que están lastimados. Toda la religión verdadera parte de la dádiva de Dios hacia otros. Yo quiero culminar con este factito que voy a tirar. Si la religión verdadera, dice Santiago, que es traer toda buena dádiva a tu casa,
todo don perfecto a tu casa. Quiere decir que en tu casa debe haber respeto, fidelidad, organización, amor, unidad familiar. Si en tu casa andan volando los trastes, los platos, los gritos, hay pláticas de que lárgate, hay comentarios de que tu papá, a mí no me importa, no hay que ser tan especialista, darte cuenta de que ahí no se está moviendo Dios, está el diablo ahí moviéndose. Si tu religión no te da la salida a eso, pregúntate si estás en la verdadera. Y si tú eres bien honesto y dices, ¿sabes qué, pastor? ¿Sabe qué, don Julián? Como me quieras decir, yo quiero en mi casa la dádiva del Señor, te voy a invitar a la verdadera religión, la de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Si tu fe, la religión que practicas, solamente es por tradición, porque tu mamá te la inculcó y te aferras a ese dolor nada más, lo único que te estoy diciendo es, te estás aferrando a algo vano. Todo lo contrario. La fe en Dios viene a quitar el dolor, viene a mitigar el dolor en tu hogar, en tu familia, en tu persona. Y si tu fe que tú estás practicando no logra eso, ni en ti ni en los demás, cuestiónate un poquito de lo que estás creyendo y lo que estás practicando. Y si quieres algo diferente, yo te puedo decir que en este momento, si tienes fe, así, clama a Cristo en este momento y le, Señor, ven y rompe las cadenas aquí en mi hogar. Ven y rompe, Señor. Te doy permiso que vengas a mi hogar y cambies lo que tengas que cambiar. Que se vaya por la ventana el hinduismo, que se vaya por la ventana lo que se tenga que ir, y que reine Cristo en tu hogar y en tu familia. Que Dios te bendiga. Y si Dios quiere, el próximo lunes aquí estaremos escuchándonos por la misma frecuencia, el mismo momento y con el mismo equipo de trabajo, mis hermanos, que de verdad tiraron unos factos buenísimos, brutales. Me voy contento y satisfecho. Que la gracia del Señor Jesucristo inunde sus hogares. Amén. Amigos y hermanos, bendiciones.